Seattle. La lluvia invernal difuminaba cada rincón de la ciudad. 2:47 de la mañana. Dentro de un pequeño apartamento alquilado en el tercer piso, una joven madre se encontraba bajo la tenue luz amarilla de su cocina. Ava Collins removió la última cucharada de fórmula en un biberón, agitándolo hasta que el polvo finalmente se disolvió. Su hijo, Leo, gimoteaba desde la cuna hecha con un viejo cajón de una cómoda. «Casi listo, cariño», susurró. Cuando terminó de beber, lo recostó y esperó, observando cómo sus dedos se aflojaban y sus párpados se cerraban. Por primera vez esa noche, el apartamento estaba en silencio. Ava se frotó los brazos en busca de calor. La calefacción se había apagado de nuevo. Se giró hacia su teléfono en la encimera. Saldo, $1,842. Alquiler a pagar en 4 días. En el refrigerador había un cartón de leche, 2 huevos y pánico silencioso. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Más agudo, más fuerte. Transferencia oficial aprobada de $950,000 para la adquisición de Harbour. Respuesta: sí, los últimos 4. Corte 10:30 de la mañana AM. Leer. Leer Horizons Holdings. Ava parpadeó, pensando que tenía la vista cansada. El logo era real. El formato estándar del banco, sin enlaces, sin errores, $950 millones. Por un instante, se quedó allí parada, el sonido de la lluvia y la suave respiración de Leo mezclándose con la cifra imposible en su pantalla. Su instinto le decía estafa. Pero algo en ella, la parte entrenada tras años trabajando como contable de proyectos junior, notó lo limpio que estaba el encabezado del documento. El pie de página descifrado también estaba allí. Susurró: «Esto no puede ser real». Pero lo comprobó de todos modos. Reed. Resultados de la búsqueda. Elias Reed, director ejecutivo de Reed, promotor multimillonario, 40 menores de 40, el hombre más reservado de Seattle. Otra vibración. Recordatorio. Autorización pendiente. Su pulso se aceleró. Ava miró el mensaje, luego a su hijo dormido. Con esa cantidad de dinero, podría arreglarlo todo. La casa embargada de su madre, las facturas médicas de Leo. Pero también sabía que una respuesta equivocada, una decisión codiciosa, y perdería más lo que jamás podría contar. El refrigerador zumbó una vez y volvió a quedar en silencio. Respiró hondo. Cogió una bolsa con cierre hermético limpia de cajón, de esas que usaba para guardar chupetes, metió el teléfono dentro y presionó el sello hasta que hizo clic. «No eres mío», dijo en voz baja. Luego se sentó en el suelo junto a la cuna de Leo, con las rodillas contra el pecho, esperando la luz de la mañana y una decisión que la definiría. Al amanecer, la lluvia pasó de constante a implacable. Ava dejó a Leo con la vecina, se abrigó con un abrigo desgastado y tomó el autobús 710 al centro. El teléfono, aún en la bolsa sellada, estaba dentro de su bolsillo, pesado como la verdad. El horizonte de Seattle se alzaba entre la niebla, grúas, vidrio y acero extendiéndose sobre su mundo de facturas sin pagar. Al bajar del autobús, el viento golpeó fuerte. La torre de Reed se alzaba frente a ella, 30 pisos de confianza reflejada. Dentro, hombres y mujeres con abrigos a medida se movían con determinación. Ella dudó justo al otro lado de la puerta giratoria, con el agua goteando de su cabello. «Podrías regresar ahora». Nadie lo sabría. Pero siguió adelante. El guardia de seguridad miró su abrigo mojado y sus ojos cansados. «¿Puedo ayudarla, señora?» Ava levantó la bolsa con cierre. «Necesito devolver esto». «¿A quién?» Tragó saliva. «Al señor Elias Reed». El guardia parpadeó, sin saber si reír o volver a llamar. «¿Tiene una cita?» «No». Su voz era firme. «Pero querrá que se lo devuelva». La recepcionista levantó la vista de la pantalla, con una cautelosa curiosidad en el tono. «¿Y ustedes?» «Ava Collins». Exhaló. «Estoy aquí para devolver algo que no es mío». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, claras como el cristal. La recepcionista dudó y luego cogió el teléfono. «Un momento, por favor». Ava se quedó quieta. El suelo de mármol reflejaba las luces del techo como agua poco profunda. La lluvia trazaba líneas plateadas por las altas paredes de cristal que tenía detrás. Un suave repiqueteo resonó en el pasillo. Apareció un agente de seguridad. «Señorita Collins, sígame, por favor». Lo hizo. Pasó junto a oficinas de cristal, junto a personas que apenas levantaban la vista.
Su reflejo la seguía en cada superficie pulida. Una mujer fuera de lugar que llevaba algo demasiado valioso para estar en sus manos. El agente se detuvo junto a un ascensor, pasó su placa y le hizo un gesto para que entrara. Al cerrarse las puertas, Ava contuvo el aliento. Esto era todo. No había vuelta atrás. El ascensor ascendió en el silencio. La ciudad se desvaneció bajo sus pies. Cuando las puertas se abrieron, un torrente de luz se derramó por los altos ventanales. En algún lugar más adelante, murmuraban voces, y por primera vez desde las 2:47 de la mañana, Ava comprendió. Ya no formaba parte del mundo que había dejado atrás. Estaba entrando en el de otra persona, alguien poderoso, alguien que observaba. El ascensor llevó a Ava hacia arriba en silencio. Cada número de piso brilló durante un instante y luego se desvaneció. Cuando se abrieron las puertas, el sonido cambió. Menos parloteo, más contención. Pasillos pulidos se extendían frente a ellos, todo acero y cristal. Una joven asistente con traje azul marino esperaba. «Señorita Collins, por aquí, por favor». Ava la siguió, agarrando la bolsa sellada con cremallera en su bolsillo como una frágil verdad. Pasaron oficinas abiertas donde la gente tecleaba sin levantar la vista, con las pantallas llenas de números que podían alimentar ciudades o borrarlas. La asistente se detuvo ante una puerta de cristal esmerilado. Elias Reed, director ejecutivo. Golpeó una vez, esperó y la abrió. Dentro, la luz del sol inundaba un espacio minimalista. Amplios ventanales, un lago tranquilo al fondo, estanterías llenas de maquetas arquitectónicas. Al fondo, un hombre con camisa gris, las mangas arremangadas, la mirada fija en un mapa digital de Harbour. Se giró cuando ella entró. Elias Reed, de unos 40 años. Serena precisión en cada movimiento. La asistente habló en voz baja. «Señor, soy la señorita Collins, la que vino a traer el mensaje». Reed asintió una vez. «Gracias, Isen. Puede irse». Cuando la puerta se cerró con un clic, Ava se quedó paralizada cerca del umbral. Sus zapatos dejaron pequeñas marcas de humedad en el suelo de piedra. Señaló una silla cerca de la esquina. «Puedes sentarte». Ella se quedó de pie. «No tardaré mucho». Reed la observó atentamente y luego dijo, «¿Viniste a devolver algo?» Ava sacó la bolsa con cierre de su abrigo y la dejó sobre el escritorio. Dentro, la pantalla del teléfono aún brillaba con el mensaje de la noche anterior. «Creo que esto te pertenece». No la cogió. En cambio, estudió su rostro. «Podrías haberlo ignorado». «Casi lo hago». «¿Qué te hizo venir?» Sus dedos se apretaron alrededor del bolsillo de su abrigo porque quedármelo me costaría más de lo que podría gastar. Una pausa, silenciosa, pesada. Algo cambió en su expresión, como si lo reconociera. Finalmente cogió el teléfono, marcó un código y la pantalla se desbloqueó al instante. Reed exhaló con incredulidad. «Nuestro sistema interno realizó una simulación anoche. Envió esta autorización de prueba por error. La interceptaste antes que nadie. Levantaste la vista. ¿Te das cuenta de lo que habría pasado si no lo hubieras hecho?» Ava dudó. No quería averiguarlo. Él asintió levemente. La mayoría de la gente no habría venido. Llamarían primero a un abogado. «No puedo pagarlo», dijo simplemente. La comisura de sus labios casi se curvó. Mitad diversión, mitad respeto. «Entonces debes entender que la integridad no suele ser barata». «No estoy aquí por una recompensa», respondió Ava. «Solo para asegurarme de que es seguro». La mirada de Reed se suavizó. «Del tipo que mide en lugar de juzgar». «Ya lo has hecho». Apagó el teléfono, lo dejó a un lado y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Le importa si le pregunto a qué se dedica, señorita Collins?» «Solía ser contador de proyectos», dijo, hasta que la empresa redujo su personal el año pasado. «¿Construcción?» «Sí. Infraestructura a pequeña escala, principalmente residencial». Entonces podría reconocer esto. Señaló hacia el gran mapa de pared, el que Ava había visto al entrar. Mostraba docenas de zonas marcadas como proyecto de reurbanización del puerto. Ava se acercó instintivamente, examinando las líneas de la cuadrícula, y entonces lo vio. Un nombre impreso cerca del borde inferior. Brook Lane Avenue, la manzana de su madre. Su voz se tensó. «Ese es mi barrio». Reed se giró ligeramente. «¿Lo es?» Ella lo encaró. «Mi madre vive allí. O vivía antes de que su edificio entrara en ejecución hipotecaria». «¿Eres tú quien lo está demoliendo?» Estudió su reacción. «¿Crees que lo estoy demoliendo?»
Creo que el mapa dice suficiente. La lluvia afuera arreció, golpeando las ventanas. Rhea se tomó un momento antes de responder. No soy yo quien intenta borrar el cuidado del puerto. Señorita Collins, soy yo quien intenta salvarlo. Ava frunció el ceño. ¿De qué? De gente que lo ve como tierra, no como vidas. Se acercó al mapa, señaló un grupo de líneas rojas cerca del paseo marítimo. Se supone que este proyecto reconstruirá defensas contra tormentas, viviendas asequibles, zonas verdes, pero algunos de mis contratistas decidieron que hay más ganancias en facturas falsas y presupuestos inflados. Ava parpadeó, tratando de seguir. Entonces, estás diciendo que yo digo que estamos desangrando millones en cosas que no existen, dijo en voz baja, y cada dólar que roban es una casa menos reconstruida. Su mente captó las palabras facturas falsas. Ese era un idioma que ella conocía. ¿Por qué me dices esto? Rhea la miró fijamente. Porque descubriste lo que la mitad de mi junta directiva finge no ver. El precio de hacer lo correcto. Quizás lo entiendas mejor que ellos. Ava negó con la cabeza. Acabo de devolver un teléfono. Y al hacerlo, dijo, devolviste algo que creía que este lugar había perdido. Ella dudó. ¿Qué es eso? Confianza. La palabra persistió. Inesperado y pesado. Miró su reloj y luego volvió a levantar la vista. Hay algo que me gustaría que vieras antes de que bajes a contabilidad. Yo no trabajo aquí. Tampoco la mayoría de la gente que arregla cosas, respondió, dirigiéndose ya a la puerta. Tras una larga pausa, Ava lo siguió. Caminaron por un pasillo más tranquilo, pasando las oficinas acristaladas donde los asistentes susurraban sobre los presupuestos. El zumbido de las impresoras y los servidores llenaba el aire. A través de la ventana, la lluvia se extendía como tinta sobre la luz. Cuando llegaron a la planta de contabilidad, Rhea le entregó una carpeta delgada. Estos son resúmenes de proyectos. Todavía no puedo probar el fraude, pero las cifras parecen incorrectas. Ava pasó las páginas. Columnas, códigos, los gastos de control de inundaciones se duplicaron de la noche a la mañana. Una firma familiar al final. Co-contratistas de Arlan. He visto este patrón antes, murmuró, palmeando los presupuestos de seguridad, facturando 3 veces a consultores que no existen. Rhea estudió su reacción. ¿Estarías dispuesta a mirar más de cerca? Ava dudó. Ni siquiera me conoces. Sé qué clase de persona devuelve $1,000 millones que no posee. Eso la dejó paralizada. Las luces de pasillo se reflejaban en sus ojos. Lluvia y cristal se fundían en uno. Le extendió una tarjeta de visita. Si cambia de opinión, llámeme. Sin compromiso. Eva tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los de él brevemente, y sintió el leve temblor de alguien que ha ejercido demasiado control durante demasiado tiempo. Entonces él dijo en voz baja, «Hizo lo correcto, señorita Collins. Eso no pasa a menudo por aquí». Se giró para irse, pero antes de entrar en el ascensor, volvió a mirar el mapa de Harwood tras la mampara de cristal. Las mismas calles, la misma lluvia, pero ahora cargadas de preguntas que no podía quitarse de encima. El autobús se sacudió al chocar contra un charco, rociando la ventana junto a Ava. Apenas se dio cuenta. La carpeta de Rhea Geraisen estaba en su regazo, con los bordes húmedos por la lluvia. Leo dormía sobre su hombro, cálido y pesado. Las luces de la ciudad se reflejaban en la niebla exterior. Cada resplandor, una pregunta que no podía callar. ¿Por qué ella? ¿Por qué confiar en una desconocida que apareció con un error de $1,000 millones? Abrió la carpeta de nuevo. Filas de cifras, identificaciones de proveedores, fechas de pago, facturas de prevención de inundaciones duplicadas 2 veces en una semana. Una firma que reconoció de su anterior trabajo, Arlan Co., Tractors. Recorrió los números con el dedo, cada inconsistencia nítida como un susurro. Alguien estaba desviando millones hacia infraestructuras antitormentas. Su parada llegó demasiado pronto. Se metió la carpeta bajo el brazo, subió las escaleras de su edificio y salió al estrecho pasillo que olía ligeramente a lluvia y detergente. Dentro, sentó a Leo en su cuna y se sentó a la mesa. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Durante años, había llevado la contabilidad de pequeñas constructoras, viendo, pero sin mencionar, los trucos que mantenían a los ejecutivos ricos y a los trabajadores arruinados. Ahora esos mismos trucos volvían a estar frente a ella, solo que multiplicados por 1,000. Su teléfono vibró. Número desconocido. Dudó antes de responder. Señorita Collins. La voz era tranquila, grave y masculina.
Soy Andrew Miles de Arlan Co. Tenemos entendido que se reunió con el señor Reed esta mañana. Se le encogió el estómago. ¿Cómo lo sabe? Tenemos contactos en Reed Heraisens, respondió. Y sabemos que le mostró documentos sobre Harbour. Ella guardó silencio. Llamo porque queremos facilitarle las cosas. Continuó con suavidad. Una mujer en su posición no debería tener que luchar. Hizo lo correcto al devolver ese teléfono. Permítanos demostrarle nuestro agradecimiento. Una pausa. $300,000 en efectivo entregados discretamente. Solo tiene que guardar silencio. Eva miró la lluvia que se deslizaba por la ventana. Su mano temblaba ligeramente. ¿A eso le llama usted agradecimiento? Es una oportunidad, dijo. No todo el mundo la tiene. Aprovéchela, señorita Collins, o deseará haberla tenido. La línea se cortó. Ella se quedó allí inmóvil. Leo se removió en sueños, emitiendo pequeños sonidos. Ava lo alcanzó instintivamente, pero se detuvo, con la mano congelada en el aire. Volvió a mirar la carpeta. Los números que antes parecían inofensivos ahora parecían una amenaza. Llamaron a la puerta 5 minutos después. 3 vueltas cortas. Ava apagó la luz, con el corazón latiéndome con fuerza por la mirilla, un sobrepegado a la puerta. Esperó a que los pasos se desvanecieran y lo abrió. Dentro, ninguna nota, ningún nombre, solo dinero en efectivo. Fajos gruesos, un ligero aroma a colonia, el tipo de dinero que podría borrar años de hambre, facturas y miedo. Se le cortó la respiración. Dejó el sobrejunto al biberón en la mostrador. Durante un largo minuto, se quedó mirando. Luego susurró para sí misma, casi una plegaria. No, por aquí no. Volvió a coger la bolsa con cierre, la que había usado para devolver el teléfono, y metió el sobre, sellándolo como en la escena de un crimen. A la mañana siguiente, el cielo era un espejo gris opaco. Ava regresó a Reed Heraisens con la misma bolsa. Seguridad la reconoció al instante. ¿De vuelta? Sí, dijo. Necesito ver al señor Reed. Minutos después, estaba de nuevo en su oficina. Reed levantó la vista de su escritorio, sorprendido. ¿Encontraste algo? Ava le puso la bolsa con cierre delante. Alguien me encontró. Frunció el ceño al abrir la bolsa. Entrecerró los ojos al ver el dinero. ¿De dónde salió esto? Tu contratista. Arlo. Por un instante, solo la lluvia llenó el silencio. La voz de Reed era baja, contenida. Intentaron comprarte. Ava asintió. $300,000 para callar. Exhaló lentamente, apretando la mandíbula. ¿Debiste haber llamado a la policía y decirles que una madre soltera fue sobornada tras entrar en la oficina de un multimillonario con un error de $1,000 millones? Su expresión se suavizó. Podrías haberlo conservado. Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? Sus ojos se encontraron con los de él. Porque ya estoy harta de deberle a la gente. La habitación se quedó en silencio. Algo en él, algo enterrado bajo años de armadura corporativa, cambió. Se recostó, mirándola con silencioso respeto. Ayer dijiste que no estabas aquí por una recompensa. No lo estoy, dijo ella, pero tampoco fingiré que no tengo miedo. Entonces hagámoslo oficial, dijo Reed. Si están dispuestos a sobornarte, significa que está cerca de la verdad. Trabaja conmigo, señorita Collins. Ayúdame a demostrarlo. Ava dudó. No estoy segura de pertenecer a tu mundo. Negó con la cabeza. Ya entraste en él en el momento en que trajiste ese teléfono. La lluvia caía con más fuerza contra el cristal mientras él añadía en voz baja. Ahora terminamos lo que empezaste. A la mañana siguiente, Seattle lucía su habitual armadura gris. La lluvia no paraba, solo amainaba lo suficiente como para recordarles a todos que seguía ahí. Dentro de la torre Reed Heraisen, Ava estaba sentada en una pequeña oficina esquinera que solía guardar monitores de repuesto. Una credencial temporal colgaba de su suéter. La luz fluorescente zumbaba en lo alto, fija y fría. Sobre el escritorio, frente a ella, había pilas de impresiones digitales, hojas de gastos, registros de subcontratistas y aprobaciones de proveedores. Cada línea era un rompecabezas. Cada número, una pista. La voz de Elías llegó desde la puerta. ¿De verdad estás haciendo esto? Levantó la vista. Me pediste ayuda. No esperaba que empezaras antes del amanecer. Ava esbozó una leve sonrisa. Las madres solteras se acostumbran a trabajar antes de que el mundo despierte. Se acercó y dejó 2 cafés.
Solo o dulce. Depende de lo mal que se ponga. Luego solo, dijo. Compartieron una risa silenciosa, breve y humana, antes de volver a la pantalla. Pasaron las horas. Ava rastreó inconsistencias. Barreras contra inundaciones construidas 2 veces. Inspecciones de seguridad firmadas por ingenieros inexistentes. Cada anomalía apuntaba a Harlan Coe. Y, más arriba, a un intermediario llamado Wessler, que figuraba como asesor de proyecto. Al mediodía, rodeó una página y se la pasó a Elías. El líder de este proveedor, VEX 47, no coincide con ninguna licencia federal. Es una empresa fantasma. ¿Ves esto? Elías se acercó. Están canalizando fondos a través de ella. Exactamente. Están inflando los costos de mantenimiento preventivo y luego canalizando el excedente a través de esta cuenta fantasma. ¿De cuánto estamos hablando? Ava calculó rápido. Aproximadamente 38 millones escondidos en un presupuesto de defensa contra inundaciones. Elías apretó la mandíbula. Ahí es donde fue capital faltante. Se dio la vuelta, mirando el horizonte cubierto de lluvia. Están desmantelando el puerto desde adentro mientras la Junta me culpa de los retrasos. Ava lo miró. Puedes exponerlo si te mueves rápido. Asintió, pero su tono denotaba agotamiento bajo control. Cada nombre que acuso está vinculado a accionistas que pueden enterrar esto con un comunicado de prensa. Entonces pasamos desapercibidos, dijo. Empieza con las facturas discretamente. Crea pruebas que no puedan borrar. Aliyah la observó un momento. Hablas como si ya hubiera hecho esto antes. Yo sí, dijo en voz baja. Solo que la última vez hablé y me dejaron ir. Al anochecer, el edificio se vació. Las luces se atenuaron a un cálido ámbar. Ava recogió sus notas, pero antes de irse, Elías la detuvo. Te acompaño a la salida. Cruzaron juntos el silencioso vestíbulo. El sonido de la lluvia resonaba a través del atrio de cristal. Afuera, los faros de los coches iluminaban el pavimento mojado. Ten cuidado, dijo. Si Arlon sabe que estás involucrada, ya lo saben, interrumpió ella con suavidad. Enviaron dinero a mi puerta. La miró con expresión de conflicto. No deberías tener que ser parte de esto. Ya lo soy, respondió ella, porque gente como ellos cuenta con que mujeres como yo guardemos silencio. Eso lo detuvo. Por una vez, el multimillonario controlado no tuvo respuesta. Al día siguiente, Elías convocó una reunión a puerta cerrada con su asesor legal y su jefe de seguridad. Ava estaba allí tomando notas en silencio. Hemos confirmado. Las cuentas fantasma, explicó, abriendo los archivos. Y hay algo más. Estos informes de seguridad fueron firmados por alguien que no existe. Miren, les mostró una firma digital. W. Harris. Elías frunció el ceño. Nunca ha trabajado aquí. Es un invento, continuó. La misma firma aparece en varias fases del proyecto, todas vinculadas a la línea de costos inflados. El asesor legal se inclinó hacia adelante. Esto es peligroso. Si lo exponemos ahora, la Junta lo convertirá en un escándalo interno. Los inversores entrarán en pánico. El tono de Elías se endureció. Entonces, no hacemos nada. ¿Nada? Preguntó Ava, sorprendiéndolos a ambos. Contratamos supervisión federal. Archivamos el caso discretamente antes de que puedan interceptarlo. El Consejo pareció inquieto. Sugieren que entreguemos pruebas internas contra nuestra propia Junta. Les sugiero que protejan a las personas a las que dicen servir, respondió Ava. Elías la miró a los ojos. Durante un largo instante, algo tácito se cruzó entre ellos. Confianza, tal vez, o respeto forjado por el riesgo. Finalmente dijo, prepárenlo todo. Yo asumiré la culpa si es necesario. Esa noche, Ava regresó a casa agotada. Leo ya estaba dormido. Se sentó junto a la cuna, observando el suave ritmo de su respiración. Susurró, «Estamos bien, cariño, solo un poco más». Entonces su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje cifrado sin firmar. «No sabe lo que ha empezado. Señorita Collins, el puerto no es suyo para salvarlo». Sus manos se apretaron alrededor del teléfono. Por primera vez, el miedo era real, pero también lo era la determinación. Apagó la pantalla, exhaló y susurró en la oscuridad. Tenían razón en una cosa. No es mío, pero vale la pena salvarlo de todos modos. La mañana llegó apagada, gris y densa por la niebla. La ciudad parecía contener la respiración. Dentro de Red Geraisens,
Ava estaba frente al escáner de la fotocopiadora, introduciendo documento tras documento en la máquina. Le ardían los ojos por la falta de sueño. Cada archivo era un ladrillo en el muro invisible que ella y Elías estaban construyendo. Prueba de ello. A las 8:15 de la mañana, Alias entró silenciosamente, con el abrigo húmedo por la lluvia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde las 4. Te vas a quemar, dijo. No antes que ellos. Casi sonrió, pero la mirada en sus ojos no era de orgullo, era de preocupación. Se trasladaron al pequeño laboratorio de proyectos donde no trabajaba nadie más. En la pizarra, Ava había dibujado líneas que conectaban VX 417 con la división de compras de la junta directiva de Har-Yan Co. En la parte superior, equivale a fuga interna. Elías rodeó la última frase con un círculo. Todavía no sabemos quién les está dando información desde dentro. Ava dijo, toda filtración empieza con el acceso. Solo 6 miembros de la junta directiva pueden ver estos códigos de autorización. Alguien cerca de ti. Él asintió con gravedad, lo que significa que cualquier movimiento que haga despertará sospechas. Ava se giró hacia él. Entonces me moveré yo. ¿Tú? Aquí soy invisible. Nadie ve a la mujer con la placa temporal. Elías dudó y luego dijo, de acuerdo, pero si alguien pregunta, estás auditando las cuentas de Legacy. Mantén tu teléfono desconectado. Al mediodía, Ava estaba sentada en una estación de trabajo vacía 2 pisos más abajo, rastreando un rastro digital entre correos electrónicos archivados. No buscaba palabras. Buscaba patrones. Marcas de tiempo repetidas, los mismos archivos adjuntos renombrados. Entonces lo vio. Un correo electrónico reenviado desde Workare a una dirección que terminaba en marmacholdins.com. El identificador del remitente la impactó. El miembro de la junta directiva Densore. Se quedó paralizada. Densore, el hombre que elogió públicamente a Harbour como un modelo de reurbanización ética. Copió los metadatos y los guardó en una unidad con la etiqueta root. Se le aceleró el pulso. Tomó su abrigo y se apresuró a la planta ejecutiva. Elías estaba en medio de una reunión con el asesor legal cuando Ava le pasó una nota. Necesito 5 minutos. Urgente. Se disculpó y se reunió con ella en el pasillo. ¿Qué pasa? Ella le entregó la memoria USB. Encontré tu filtración. Denmore. La expresión de Elías se endureció. ¿Estás seguro? Rastreo un archivo de autorización interna enviado directamente a Maramac Holdings. Es un socio fantasma de Har-Yan Co. Observó la unidad, procesando el peso de lo que ella había descubierto. Eso explica cómo sabían de cada auditoría incluso antes de que empezáramos. Ava bajó la voz. Tienes que moverte ahora antes de que oculte las pruebas. Pero antes de que Elías pudiera responder, su teléfono vibró. Bajó la mirada y su rostro cambió. ¿Qué pasa?, preguntó. Giró la pantalla hacia ella. Era una alerta de noticias de última hora. Filtraciones internas de fuentes anónimas. Una auditoría de Red Horizon sugería corrupción en Harbour. A Ava se le hizo un nudo en la garganta. Esos datos son nuestros. Alguien los filtró, dijo Aliyah en voz baja antes de que pudiéramos verificarlos. Las siguientes horas se convirtieron en un caos. Los periodistas invadieron el vestíbulo. La junta exigió una reunión de emergencia. Al anochecer, la oficina de Elías estaba rodeada de abogados y personal de relaciones públicas. Ava estaba sentada en una silla de la esquina, en silencio, observándolo enfrentarse a la embestida. El Consejo Legal estalló. ¿Sabes lo que esto significa? Los federales abrirán una investigación. Las acciones se desplomarán. La Junta te ahorcará por negligencia. Elías respondió con serenidad. Si se sabe la verdad, vale la pena. El Consejo bajó la voz. No se destruye la empresa. Elías se volvió hacia Ava. Necesitamos saber quién los filtró. Fueron enviados desde tu terminal. Se le revolvió el estómago. No, pero los archivos estaban en mi disco. Inhaló profundamente. Entonces alguien accedió a tu estación, lo que significa que sabían que trabajaba contigo, dijo. La miró a los ojos. Y ahora estás en peligro otra vez. Esa noche, Ava salió del edificio con escolta de seguridad. Afuera, la ciudad estaba más ruidosa de lo habitual. Sirenas, tráfico y furgonetas de noticias, zumbando alrededor de la torre corporativa. Llegó a casa, cerró la puerta con llave y pegó la frente a la fría pared. Leo se removió en sueños. Ava se sentó a su lado, susurrando.
Hicimos lo correcto, ¿verdad? Su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, sin número. La verdad no la salvará, señorita Collins, pero lo enterrará. Lo miró fijamente hasta que la pantalla se atenuó. En el reflejo, la lluvia brillaba contra el cristal, igual que el día que devolvió el teléfono. Solo entonces se dio cuenta de que hacer lo correcto no era el final de la historia. Era el comienzo de la tormenta. Los titulares de la mañana golpeaban como un martillo. Escándalo por un proyecto multimillonario. Reed Geraisens bajo escrutinio federal. Director ejecutivo acusado de corrupción en Harbour. A las 8 de la mañana, furgonetas de noticias rodearon la torre de Reed Geraisen. Los flashes estallaron tras el vestíbulo de cristal. Dentro, Ava esperaba en el ascensor, su reflejo pálido en las puertas de espejo. Su credencial pesaba más que nunca. Cuando se abrieron las puertas, se encontró con el caos. Personal susurrando, pantallas parpadeando, noticias, abogados moviéndose a toda velocidad. Al final del pasillo, Elías se encontraba frente a las puertas de la sala de juntas. Su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos estaban ensombrecidos por el cansancio. No debería estar aquí, dijo en voz baja mientras ella se acercaba. Empecé esto con usted. No voy a huir ahora. Esto no es lealtad, respondió. Es peligro. Quizás ambas cosas. La miró un buen rato y asintió. Quédese cerca. No hable a menos que sea necesario. Dentro de la sala de juntas, el ambiente era electrizante. Todo tensión y acusaciones. Los 12 miembros de la junta estaban sentados como un tribunal. A la cabeza estaba Charles Densore, impecablemente tranquilo, con la voz suave como el cristal. Señor, comenzó, las filtraciones han puesto a esta empresa en peligro. La SEC solicita una auditoría de emergencia. Nuestras acciones han caído un 18% en un día. Los inversores exigen tu dimisión, dijo Elías con serenidad. Si crees que estoy detrás de esto, te equivocas. ¿Y luego quién? Preguntó Densore. Elías no respondió. Densore se inclinó hacia adelante. Tú construiste Harbour. Firmaste todos los contratos. Si hubo fraude, la responsabilidad recae sobre ti. Ava observaba en silencio, con las manos frías en el regazo. Miró a Densore y vio un leve atisbo de algo tras su compostura. Control. Satisfacción. Al terminar la reunión, Densore se acercó a Elías con un tono comprensivo que no encajaba con su mirada. Hasta a un lado en silencio. Elías. Protege lo que queda de tu legado. Elías no se inmutó. Yo protejo la verdad, Charles, no la mentira que construiste. Dance apretó la mandíbula. Cuidado, no sabes contra quién luchas. Mientras alejaba, Elías murmuró. Ahora sí. Esa noche, Elías llamó a Ava a su oficina privada. Montones de artículos impresos yacían sobre su escritorio, los titulares dando vueltas como buitres. Sirvió café, con las manos firmes solo en la superficie. Han congelado el acceso interno. Todos nuestros sistemas de datos están bloqueados bajo revisión. Los agentes federales estarán aquí en 48 horas. Entonces les daremos lo que necesitan, dijo Ava. El conjunto completo de pruebas. Negó con la cabeza. No creerán que vino de nosotros. La filtración envenenó la pista. Pensarán que me escondo tras pruebas falsificadas. La mirada de A se endureció. Entonces encontramos otra manera. Elías levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Evitarlos. Archivar directamente en Oficina Federal a través de un canal de denuncia personal. Pero para eso, necesitamos extraer los archivos fuente antes de que desaparezcan. ¿Te refieres a esta noche? Asintió antes de que Densore los limpiara. Por un instante, ninguno habló. La lluvia azotaba el cristal, un trueno sordo en la distancia. Finalmente, Elías dijo, si lo hacemos, lo haremos bien, sin atajos, sin mentiras, dijo ella. Él esbozó una leve sonrisa. De verdad no te asustas fácilmente, ¿verdad? Ava miró por la ventana a la ciudad, que había olvidado a gente como ella. El miedo no arregla nada. Más tarde esa noche, el edificio del Reed Geraisen estaba casi vacío. Ava pasó su identificación temporal. El ascensor zumbaba hacia abajo hasta el sótano de archivos, el almacén digital de la empresa. Elías esperaba allí, ya frente a una terminal, tecleando los códigos de acceso. El zumbido de los servidores llenaba el aire como una respiración constante. Ava le entregó una memoria USB. Esto reflejará toda la base de datos de Harbour.
Una vez que lo tomemos, dijo Elías, no hay vuelta atrás. Ninguno de los dos debía estar aquí en primer lugar, respondió. Comenzaron la extracción. Líneas de código parpadearon en la pantalla. Barra de progreso, 32%, 47%. Luego, los monitores parpadearon. Una advertencia parpadeó en rojo. Acceso cancelado. Anulación de administrador. Elías maldijo en voz baja. Lo está apagando remotamente. Ava pensó rápido. Si está conectado ahora, está dejando un rastro. Desconectó el cable de red, aislando la terminal. Ahora no podemos detenerlo localmente. Elías la miró fijamente. Acabas de cortar el enlace principal de la compañía. Entonces date prisa. Minutos después, la transferencia se completó. Expulsó el disco duro, sellándolo dentro de una caja metálica. Elías la miró con una mezcla de respeto e incredulidad. Acabas de superar en maniobras a un director de la Junta. Todavía no, dijo. Vendrá por ti después. Al amanecer, mientras la lluvia se convertía en niebla, Ava salió del edificio por el muelle de carga. Una memoria USB en el bolsillo de su abrigo. Al otro lado de la calle, un coche negro aparcado, con las ventanillas tintadas, inmóvil. Lo sintió antes de verlo. Alguien la observaba. Su respiración se hizo más lenta. Dobló la esquina, mezclándose con la multitud del autobús. Tras ella, el coche arrancó. La guerra había comenzado oficialmente. El amanecer de Seattle se tiñó de azul acero. Las calles brillaban con una fina capa de lluvia, que reflejaba los faros como vetas de luz. Ava estaba sentada junto a la ventana de su apartamento, con la memoria USB en la mano. Parecía inofensiva, plateada, ligera, pequeña. Sin embargo, dentro yacía la prueba de que podía destruirlo o salvarlo todo. Leo se removió en su cuna. Ella le cepilló el pelo con suavidad y susurró, «Ya casi llegamos». Su teléfono vibró. Un solo mensaje de Elías. «Nos mudamos a las 10. Edificio Federal». Sin vuelta atrás. A las 9:58 de la mañana, Ava se bajó de un taxi frente a la Oficina Federal de Supervisión en el centro. Elías esperaba cerca de la entrada, con el cuello del abrigo subido para protegerse de la llovizna. Se acercó en silencio. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. Él asintió. «Una vez que esté en sus manos, no podemos controlar el resultado, pero al menos la verdad ya no les pertenecerá». Pasaron por el control de seguridad y se sentaron frente a dos auditores federales. El mayor, el agente Moran, golpeó la mesa. «¿Entiende lo que alega, señor Reed? ¿Un fraude corporativo de $1,000 millones que implica a su propia junta directiva?» «Sí», dijo Aliyah. «Y tengo los datos para demostrarlo». Ava dejó el disco duro sobre la mesa. Su mano tembló ligeramente cuando el agente lo deslizó dentro de un sobre de pruebas. La mirada de Moran se movió entre ellos. Ambos también estarán bajo investigación. Una vez que esto se abra, todo sobre su participación se hará público. A Ava se le hizo un nudo en la garganta. Elías respondió primero. «Lo entendemos». Esa noche, los titulares cambiaron de nuevo. La Supervisión Federal recibe datos de denunciantes desde dentro de Reed Heraisens. Una fuente anónima sugiere corrupción en la junta directiva, no del director ejecutivo. Se extendió como la pólvora. Pero luego siguió otro titular más rápido, más fuerte. Denunciante identificada. Ava Collins, es contable, se convirtió en informante. Su foto, la de su credencial temporal, llenó todas las pantallas. Ava se quedó paralizada en su apartamento. El teléfono sonaba sin parar. Reporteros, desconocidos, amenazas. Cuando finalmente contestó, no era ninguno de ellos. Era la voz de su madre, baja y temblorosa. «Ava, vinieron». Junto a la casa haciendo preguntas. «¿Qué hiciste?» La voz de Ava se quebró. «Dije la verdad. Mamá, no lo entiendes», susurró su madre. Dijeron, «Estás ayudando al hombre que está destruyendo Harbour Care». Las palabras impactaron más fuerte que cualquier titular. Horas después, Elías apareció en su puerta. Su abrigo estaba empapado. «Tienes que irte de la ciudad unos días», dijo con firmeza. «No puedo», respondió ella. «Mi nombre ya está ahí. Si me escapo, les daré la razón». Exhaló, paseándose por el tablero que te pintaba como la fuga. «Densore te llama fraude. Afirma que me chantajeaste». «Debería haberlo visto venir», murmuró. «La verdad no les asusta. Perder el control sí.
Elías dejó de pasearse, en voz baja. Abba, ¿esto es lo que? Lo hacen. Retorcen a la gente buena hasta que se rinden. Ella lo miró. ¿Y tú no? Él la miró a los ojos. Tuve que aprender a no hacerlo. Esa noche, Elías la llevó a un lugar seguro, un pequeño almacén encima de la imprenta de un compañero jubilado. El zumbido de la lluvia lo siguió. Ella se sentó en una caja, exhausta. Vendrán a por ti ahora. Ya lo están haciendo, dijo en voz baja, pero olvidaron algo. ¿Qué? La miró con tranquila resolución. Tú y yo no somos la historia que creen estar escribiendo. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Dos personas que habían hecho lo correcto ahora la buscaban. A la mañana siguiente, el FBI confirmó parte de sus hallazgos. Facturas falsificadas vinculadas directamente a Maramac Holdings, el socio fantasma de Dence. Pero el giro llegó cuando los investigadores descubrieron contratos ocultos dentro de los archivos de Harbour Care. No eran de Arlan Co. Eran permisos gubernamentales firmados hacía meses. Ava estudió la impresión con incredulidad. No son falsos. Son aprobaciones oficiales de la ciudad. Planeaban la demolición meses antes de que comenzara el fraude. La expresión de Elías se ensombreció, lo que significaba que no se trataba solo de corrupción corporativa. La ciudad estaba involucrada. La verdad había cambiado. El enemigo era más grande de lo que imaginaban. Miró por la ventana empañada por la lluvia y dijo en voz baja: «Intentábamos salvar a Harbour de la Junta, pero ahora es todo el sistema». Ava asintió lentamente, con voz firme. «Entonces no nos detenemos en ellos». La lluvia golpeaba las ventanas como estática. Todos los canales de Seattle tenían el mismo titular: la denunciante Ava Collins, heroína o cómplice. La historia se repetía una y otra vez. Las pantallas divididas mostraban su foto junto a la de Elías. Los subtítulos distorsionaban la verdad. Madre soltera atrapada en un escándalo multimillonario. ¿Ayudó a encubrir el fraude antes de exponerlo? Para cuando Ava llegó al desván de la imprenta, su bandeja de entrada estaba a rebosar. Mitad mensajes de elogio, mitad veneno. Elías ya estaba allí, mirando el televisor en silencio. La luz de la pantalla bañaba la habitación de un azul frío. No levantó la vista. Lo están convirtiendo en entretenimiento. Ava dejó caer su abrigo en la silla. Siempre lo hacen. Si no pueden desacreditar la historia, desacreditarán a la gente. Se giró, con la mirada fija. Entonces nos quedamos más fuertes que la mentira. Esa noche, Densore dio una conferencia de prensa desde la sede de Reed Geraisen. Su tono era tranquilo, ensayado. Lamentamos las acciones del señor Reed y la señorita Collins, quienes aparentemente falsificaron datos para proteger sus propios intereses. Reed Geraisen cooperará plenamente con las autoridades. Ava observaba desde el desván, con los puños apretados. Está cambiando las cosas, convirtiéndonos en los criminales. Elías no dijo nada. Estaba escribiendo algo a mano en un bloc de notas. ¿Qué estás haciendo? Redactando una declaración. No para la prensa, sino para los empleados. Le entregó el papel. Si la integridad nos cuesta todo, ese es el precio que pago. Pero Arborare nunca se construyó con fines de lucro. Se construyó para la gente. Y ninguna junta, ninguna mentira, ninguna amenaza cambiará eso. Ava se quedó mirando las palabras. Lo perderás todo si publicas esto. Elías la miró fijamente. Ya lo hicimos. Ahora luchamos por conservar lo que aún importa. Más tarde esa noche, el teléfono de Ava volvió a sonar. Un número desconocido. Dudó un momento y contestó. Señorita Collins, la voz era baja, oficial. Soy la agente Moran. Necesitamos que venga de inmediato. Se le aceleró el pulso. ¿Pasa algo? Hay una actualización. Rastreamos varios pagos de Maramac Holdings. Uno fue directamente a un concejal. Ava contuvo la respiración. ¿Estás diciendo que sobornaron a la ciudad? Peor aún, dijo Moran. Creemos que los permisos de demolición fueron retroactivos para legalizar el fraude después del movimiento del dinero. Guardó silencio. Ava, añadió, necesitaremos tu declaración y el disco duro. Dudó. El disco duro no está seguro aquí. Entonces asegúrate de que no desaparezca, dijo y colgó. A la mañana siguiente, el aire se sentía más denso, más pesado. Ava y Elías estaban sentados en su coche frente al edificio federal. Miró por el parabrisas. Si la ciudad está involucrada, esto irá más allá del escándalo corporativo. ¿Entiendes lo que eso significa?
que ambos quedarán enterrados antes de que termine, dijo en voz baja. Se giró hacia ella. Entonces nos aseguraremos de que cuente. Entraron juntos, pasando cámaras, susurros y el frío eco marmóreo del juicio. Dentro, el agente Moran los condujo a una sala privada. Sobre la mesa había 2 archivos, uno con sello confidencial y el otro sellado por orden judicial. Moran abrió el primero. Tenemos suficiente para acusar al contratista de Densmore, pero si tocamos los archivos de la ciudad, el alcalde, la oficina tomará represalias. Necesitaremos que testifiques públicamente. Ava sintió que la sala se cerraba. ¿Te refieres a ser la cara visible de esto? Sí, Moran dijo. Eres la única con pruebas de primera mano. Sin tu declaración, el caso no se sostendrá. Elías habló antes de que ella pudiera. Ya arriesgó su vida una vez. Yo testificaré en su lugar. Moran negó con la cabeza. La filtración estaba relacionada con ella. Su nombre ya es público. La imagen exige su voz. Ava bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Si hago esto, me destruirán. La voz de Moran se suavizó. Ya lo intentaron. Esa noche, Ava se sentó sola en el suelo, con Leo dormido a su lado. La lluvia afuera convertía la ciudad en una mancha dorada y gris. Tomó la foto de la casa de su madre, la misma que estaba marcada con un círculo en el mapa de Puerto. Todo empezó con esa foto. Susurró casi para sí misma. Tal vez también termine ahí. Al día siguiente, Elías estaba en su oficina viendo cómo las citaciones federales llegaban a las noticias. Lea la Junta de Geraísen bajo investigación criminal. La Supervisión Federal amplía la investigación sobre funcionarios de la ciudad. Su asistente entró corriendo. Señor, están pidiendo su comentario, respondió Elías con calma. Dígales esto. La verdad se está apoderando de todo. Afuera, los manifestantes se reunieron bajo la lluvia. Algunos con carteles exigiendo justicia, otros defendiendo a la empresa. Y en medio de esa tormenta, Ava subió a un podio bajo un cielo gris. Los periodistas se apiñaban hombro con hombro. Su voz tembló solo una vez al principio. Mi nombre es Ava Collins. Nunca debí estar aquí. Era una madre que intentaba sobrevivir. Pero a veces lo correcto no espera a la persona adecuada. Solo necesita que alguien lo haga. Silencio. Luego, una ola de escalofríos y aplausos. Elías, observando desde el auto cercano, cerró los ojos. Por primera vez en semanas, respiró profundamente. Seattle amaneció con un trueno. La lluvia no había parado en días, como si la ciudad misma se negara a limpiarse hasta que la verdad saliera a la luz. Ava vio la luz gris filtrarse a través de las persianas. Leo estaba ahora con su madre, más segura así. Sobre la mesa estaba la memoria USB, la que se habían llevado semanas atrás. Aún contenía toda la base de datos de Puerto, la verdad sin filtrar. Elías llegó en silencio, con la gabardina húmeda por el clima. «No dormiste», dijo en voz baja. «Tú tampoco», respondió ella. Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había citaciones y testimonios firmados. El informe final del agente Moran. «La agencia está lista», dijo Elías. «Mañana por la mañana empieza la audiencia. Densmore estará allí. Los contratistas también. ¿Y los funcionarios municipales?», preguntó Ava. «Ya están bajo citación, pero intentan retrasarla». Moran dice: «Necesitaremos presentar la memoria USB original, tu copia registrada para verificar la integridad de los datos». La mirada de Ava se detuvo en la memoria. Así que todo se reduce a este pequeño trozo de metal. Elías asintió. «Todo». Al mediodía, se encontraron con el agente Moran en una tranquila oficina federal, sin cámaras ni prensa. El tono del agente era firme y pragmático. «Hiciste lo difícil, exponerlos. Ahora cerremos el caso. Los acompañaré a ambos a la audiencia mañana». Miró a Elías. «Primero testificarás, luego la señorita Collins confirmará el registro de auditoría de la memoria USB», dijo Elías. «Y si se oponen», Moran sonrió levemente. «Lo harán. Por eso traemos la verdad con recibos». Esa noche, el horizonte de Seattle brillaba tenuemente bajo la lluvia. Ava y Elías permanecieron sentados en silencio en el coche aparcado cerca del paseo marítimo, el mismo muelle visible desde la ventana de su apartamento meses atrás. «¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?», preguntó Elías en voz baja. Ava sonrió levemente. «¿Te refieres al día que entré en tu edificio empapada y aterrorizada?». Asintió. «Parecías como si no pertenecieras a ese lugar».
No era así, dijo ella. Pero eso no importaba, ¿verdad? No, dijo él. Tú hiciste que importara. La pausa se prolongó cálida y pesada. Se giró hacia él. ¿Y si esto te arruina por completo, Elías? Su empresa, su legado, interrumpió con suavidad. Entonces arruina al hombre indicado. A la mañana siguiente, Tribunal Federal de Seattle. Filas de periodistas llenaban el vestíbulo. La tormenta exterior difuminaba las paredes de cristal como un recuerdo borroso. Elías subió al estrado primero. Tranquilo, controlado. Presentó el cronograma. Cómo las empresas fantasma de contratista desviaron fondos públicos mediante facturas fantasma y contratos falsos de mitigación de inundaciones. Entonces llegó Ava. La sala de tribunal quedó en silencio mientras ella se acercaba al testigo en el estrado, memoria USB en mano. La agente Moran estaba cerca. Diga su nombre para que conste. Ava Collins. ¿Y qué tiene? Los archivos originales de la auditoría de Harbor Care, inalterados, con fecha y hora antes de la filtración del sistema. Su voz no tembló. Más desconectados de la memoria. Los monitores se iluminaron. Miles de entradas, cada una con firmas digitales de las cuentas de Denmore. Exclamaciones de asombro recorrieron la sala. Uno a uno, aparecieron los nombres de contratistas, secretarios municipales y miembros de la Junta vinculados a transferencias ilegales. La jueza se inclinó hacia adelante. Señorita Collins, ¿dice que estos registros son anteriores a la supuesta filtración? Sí, su señoría. Se extrajeron antes de que Densore cerrara el acceso. Yo estaba allí cuando ocurrió. ¿Y quién autorizó esa extracción? Elías se puso de pie. Yo sí. Se hizo el silencio. La jueza asintió lentamente. Entonces, ambos cambiaron el curso de este caso. Por la tarde, las noticias arrasaron en todas las cadenas. Una audiencia federal confirma la corrupción masiva en el proyecto Harbor. Datos de denunciantes validados. Director de la Junta bajo arresto. A la misma hora, Charles Densore fue escoltado fuera de la sede de Reger Eisen, esposado. Elías observó desde las escaleras del juzgado cómo volvía a llover, constante y fría. El agente Moran se acercó. Acaba de desmantelar la red de corrupción de media ciudad, señor Reed. Elías negó con la cabeza. Solo le mostramos a la gente lo que ya existía. Moran miró a Ava, que estaba a su lado, y añadió en voz baja, a veces eso es lo más difícil. Esa noche, la tormenta amainó. Ava se quedó en el mismo punto junto al agua donde todo empezó. Observó el horizonte parpadear. No perfecto, pero rebosante de vida. Elías se unió a ella. Hoy me dieron el visto bueno, dijo. Y el FBI te quiere como enlace para la fase de recuperación de Harbor. Ella sonrió débilmente, incrédula. ¿Te refieres a reconstruir lo que casi perdimos? Preguntó. Sí, dijo. Juntos, si te atreves. Ava miró hacia el horizonte. La lluvia había parado, pero la calle aún brillaba. ¡Qué curioso!, dijo en voz baja. Todo empezó con el mensaje equivocado y terminó con el correcto, respondió Elías. 2 meses después, en Seattle, la lluvia se había apaciguado. No era una tormenta, sino el ritmo constante con el que la ciudad había aprendido a convivir. En la obra de Arborare, el sonido de los martillos resonaba en el horizonte. Armazones de acero se alzaban donde antes había ruinas. La esperanza reconstruía viga a viga. Ava caminaba por el suelo embarrado con un casco demasiado grande para ella. En su chaleco llevaba un nuevo parche de título. Enlace comunitario, proyecto de renovación de Harbor Care. Se detuvo para observar a un grupo de voluntarios plantar árboles en la acera. Leo corría delante, persiguiendo charcos. Su risa se mezclaba con los sonidos de los trabajadores. Una melodía que no había oído en años. Detrás de ella, una voz dijo en voz baja, «Se ve mejor con vida, ¿verdad?» Se giró. Elías estaba a pocos metros de distancia. Ya no llevaba traje a medida, solo un sencillo abrigo oscuro. Se veía diferente, más ligero de alguna manera. «Por fin aprobaron tu plan», dijo Ava. «Viviendas de interés social, espacios verdes, una ala médica, todo por lo que luchaste». Elías sonrió levemente. «Ya no era mi plan. Era nuestro». Ella lo miró. «Renunciaste a Reger Eisen», asintió. «Firmaste la renuncia el día que terminó la audiencia. La empresa sobrevive, pero no quería ser dueño de lo que la avaricia la había convertido». «¿Y ahora?», preguntó.
Estoy asesorando al comité de supervisión, dijo. Me aseguro de que no construyan otro Hardworker solo para destruirlo de nuevo. Ava sonrió suavemente. Podrías haberte ido sin pagar nada. En cambio, se quedó. Observó el sitio. Cuando ves el valor de algo, dejas de huir del costo. Caminaron juntos por los nuevos cimientos, contornos de futuras casas. Niños del vecindario dibujaban flores con tiza en el pavimento. El aire olía ligeramente a lluvia y polvo de concreto. Ava se detuvo cerca de la caravana de oficinas temporales. En la pared interior colgaba un recorte de periódico enmarcado. Madre soltera expone un escándalo de corrupción de 950 millones. La ciudad inicia la reforma. Ella recorrió el titular con el dedo y luego se giró hacia él. Nunca quise nada de esto. Solo quería hacer lo correcto. Elías dijo en voz baja. Y lo hiciste. Nos recordaste a todos lo que significa hacer lo correcto. Dudó y luego añadió. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Ella negó con la cabeza. Ya lo hiciste. Me creíste cuando nadie más lo hizo. Siguió un momento de silencio, apacible, espontáneo. Al anochecer, la lluvia comenzó de nuevo, suave contra el andamio. Ava estaba de pie bajo el dosel a medio terminar. Elías se unió a ella, ofreciéndole su paraguas. ¿Aún temes las grandes sumas de dinero? Preguntó a Julie. Ava sonrió, recordando sus palabras de antaño. Todavía lo tengo, pero ahora sé qué hacer con él. Él rió entre dientes. Yo también. Observaron cómo las luces de la ciudad cobraban vida entre la llovizna. Los trabajadores recogían sus cosas para el día. La risa se desvanecía en la distancia. Ava miró hacia el horizonte. El puerto renacía bajo un cielo gris. Por una vez, dijo, parece que la lluvia está de nuestro lado. Elías la miró con ojos cálidos. Siempre lo era. Solo teníamos que atravesarlo. Ella sostuvo su mirada. Ningún gesto grandilocuente, ninguna promesa, solo una comprensión silenciosa. Dos vidas que se cruzaban en el punto donde la verdad se encontraba con la gracia. La primavera llegó tarde ese año a Seattle. La lluvia no paró, pero cambió. Ahora más suave, más cálida, como si algo finalmente hubiera perdonado la ciudad. Ava estaba en el nuevo centro comunitario de Arborare. La luz del sol se filtraba a través del techo de cristal que aún brillaba por la llovizna. El edificio olía a pintura y cedro, nuevo pero arraigado en tierra vieja. Los voluntarios se movían entre mesas, carteles colgados para la ceremonia de inauguración. Los niños corrían por el suelo pulido, sus risas resonando en el atrio. Leo, ahora caminando más firme y alto, tiró de la manga de Ava. Afuera, Elías llegó silenciosamente, sin prensa ni séquito. Llevaba el mismo abrigo oscuro del último día lluvioso. Se detuvo en la entrada, observando a la gente que llenaba el espacio. Ava se giró y lo vio. «Lo lograste», dijo en voz baja. «No me lo perdería», respondió. «Tú construiste esto». «Lo construimos», corrigió ella. Él sonrió. De esa manera, esta vez, llegó a sus ojos. Mientras caminaban por el pasillo, Ava se detuvo junto a una placa de pared recién colocada cerca de la entrada. Decía, «La promesa de cuidado del puerto. La integridad es la base de cada hogar». Dedicado a quienes eligieron lo correcto, incluso cuando les costó todo. Debajo de 3 nombres grabados, Ava Collins, Elías Reed, agente Daniel Moran. Ava trazó su nombre con los dedos y luego miró a Elías. «Insistió en que te incluyéramos», dijo Elías. «Moran». Elías asintió. «Lo llamó tu muro de pruebas». Ava rió en voz baja. «Sigue en el FBI». «Sí». Y dice, «La próxima vez que encontremos corrupción, lo llamaremos antes de hackear mainframes». Sonrió. Sin promesas. Salieron a la terraza. La lluvia se había convertido en niebla, flotando a baja altura sobre el puerto. Al otro lado del agua, las grúas se movían, reconstruyendo, restaurando. Ava se apoyó en la barandilla. «¿Alguna vez lo extrañas?» «¿Qué?», preguntó Elías. Las salas de juntas, el poder, pensó durante un largo momento. Echo de menos creer que el poder significaba control. Ahora sé que solo significa responsabilidad y la libertad es más pesada de lo que esperaba. Ella asintió. Ese es el precio de hacer lo correcto. La miró. «Tú, ¿recuerdas su frase? ¿Cómo podría olvidarlo?» Sonó una campana al comenzar la ceremonia. Ava iba a hablar primero. Dudó, nerviosa. Elías susurró. «Lo harás bien». Ava lo miró.
Siempre dices eso justo antes de que tenga que hacer algo aterrador. Es porque siempre es verdad. Se rió entre dientes y dio un paso al frente. Dentro del salón, la multitud se quedó en silencio cuando Ava subió al podio. Su voz, tranquila y firme, resonó por todo el espacio. Cuando este proyecto comenzó, Harbour era solo una idea, y una peligrosa. Nos decían que era imposible reconstruir algo tan roto. Pero aprendimos que la integridad, como los cimientos, no se quiebra bajo presión. Solo demuestra quién. Se mantiene firme. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Elías al otro lado de la sala. Hace 2 años, recibí un mensaje que se suponía que nunca recibiría. Lo cambió todo. No por el número, sino porque me pedía que decidiera quién quería ser. Y creo que esa es la pregunta que Harbour nos hace a todos ahora. ¿Quiénes queremos ser cuando nadie nos ve? Los aplausos llenaron la sala. Elías la vio bajar del podio, con la luz del sol iluminándole el rostro. Por primera vez desde que esto empezó, no parecía alguien que sobreviviera. Parecía alguien en proceso de desarrollo. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Ava volvió a salir. La lluvia había parado por completo. El cielo estaba despejado por una vez. Elías se unió a ella, sosteniendo 2 tazas de café. Le entregó una. Sin prensa, sin secretos, solo silencio, dijo. Se siente extraño, admitió Ava. Bien extraño. Ella asintió como la calma después de la tormenta. Elías levantó su taza para expresar su preocupación por Harbour. Ella levantó la suya para hacer lo correcto. Incluso cuando les costaba todo, chocaban las copas suavemente. Sin fanfarrias ni música, solo la madera empapada por la lluvia bajo sus pies, el murmullo de una ciudad sanando y el sonido de la risa de Leo desde dentro. Ava miró hacia el agua con voz suave. «Sabes, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera ignorado ese mensaje». Elías sonrió levemente. «Entonces tal vez alguien más lo habría recibido, pero no creo que hubieran hecho lo que tú hiciste». Ella lo miró con ojos firmes. «Tal vez por eso me lo enviaron». Él le sostuvo la mirada. «Tal vez sí». La lluvia comienza de nuevo. Una suave limpieza cae sobre el puerto reconstruido donde las familias se mudan. Los niños corren y una mujer que una vez se perdió en las dificultades se yergue en la luz que ayudó a crear. Gracias por ver la historia hasta el final. Si la historia de Ava y Elías te conmovió, dale a me gusta a este video. Ayuda a más personas a encontrar historias que inspiran esperanza y coraje. Suscríbete a nuestro canal para ver nuevas historias conmovedoras cada día. Nos vemos en la próxima.